haría injusticia si no les cuento que nosotros llevamos semanas. Si usted está aquí y no ha seguido el hilo de lo que estamos hablando, yo le quiero dar un pequeño resumen, porque estaría usted perdido, porque de los 27 libros del Nuevo Testamento hemos seleccionado uno para leerlo y analizarlo versículo por versículo. Es esa carta tan importante que el apóstol Pablo le escribió a hermanos nuestros que vivieron hace 2000 años en la ciudad de Roma. La conocemos como la carta o la epístola o el libro a los romanos. Tiene 16 capítulos. Y nosotros en las semanas anteriores, que entre paréntesis todo está en las redes sociales, sobre todo en el canal de YouTube. Si usted va a La Roca Miami, ahí tiene todos los estudios, las prédicas, las charlas de cada domingo en el mes de agosto, lo que llevamos de agosto, en el mes de julio, en el mes de junio. Pero hemos cubierto 5 capítulos. Comenzamos por el capítulo 1 y hoy queremos leer y considerar con ustedes, quizás muchos tengan esta tarjetica que hemos preparado, que es el capítulo 6, esta sección de Romanos. La estábamos repartiendo, si habían suficientes, pues cada uno tiene la suya propia. Si no, le vamos a poner toda la letra del capítulo 6 en las pantallas para que usted lo pueda leer. Porque mi deseo es que usted llegue a sus propios convencimientos y a sus propias conclusiones. Yo le voy a adelantar, le voy a dar un pequeño y breve resumen de lo que hemos hablado en los últimos 5 capítulos. ¿De qué se trata el libro de Romanos? El apóstol Pablo escribe este libro y todavía no había visitado la ciudad de Roma. Y sin embargo allí cristianos, el cristianismo se había ido propagando y ya había un grupo de cristianos que vivían en la ciudad de Roma en el primer siglo de la era cristiana. Pablo escribe este libro desde la ciudad de Corinto, como en el año 56, 57, después, o sea, en la era de Jesucristo. El Señor murió en el año 33, habían pasado aproximadamente 25 años y Pablo estaba allí en la ciudad de Corinto, otra ciudad de la antigua Grecia, donde se había establecido una iglesia, porque el apóstol Pablo llegó y junto a otros cristianos plantó una iglesia en la ciudad de Corinto, y desde allí escribió esta carta dirigida a los romanos. En esta carta el apóstol Pablo nos da una tremenda disertación de como nunca había visitado. Él les dio todas las bases cristianas, de la doctrina cristiana. Todas las cosas importantes están en el libro de Romanos. Yo les quiero contar que lo que habla Romanos es que el libro de Romanos dice que Dios es el juez del universo y que Dios es el rey de un estado de derecho perfecto. Hay un estado de derecho en el reino de Dios perfecto. Es el único gobierno que ha sido perfecto, el gobierno de Dios. El estado de derecho perfecto, con todas sus leyes, con el juez sentado. Y en dicho reino, dice Romanos capítulo 1, que un día Dios va a juzgar al mundo entero, porque el mundo entero ha sido hallado culpable. En otras palabras, Dios ha sancionado con cargos a toda la familia humana, desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Y Romanos comienza diciéndonos que Dios va a pasar un juicio, y que aquella persona que tenga que enfrentarse al juez en ese juicio final que habrá, sin haber recibido el perdón, sin haber sido absuelto, perdonado por sus pecados, tendrá que enfrentarse a los cargos y a la condena de una eternidad separada de Dios. Y lo que dice Romanos, para darles un resumen, es que toda la humanidad
ha sido hallada culpable, toda la humanidad. Todos somos imperfectos, empezando por el que les habla. Todos. Es más, dice así Romanos capítulo 3, versículo 33, que todos hemos pecado y que por lo tanto todos, sin excepción, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que pueda ganarse el favor de Dios, no hay nadie que pueda entrar a ese reino celestial por sus méritos, puesto que ninguno de nosotros tiene suficientes méritos propios como para que Dios le abra la puerta de par en par. Triste decirles que las personas, la mayoría de las personas, a mí me enseñaron de pequeño, los niños buenos van al cielo y los malos no. En cuanto crecí un poquito y era muy maldito y era muy pillo, me di cuenta, yo soy malo. Así que para mí no hay esperanza, pero pensaba que si hacía cosas buenas me iba ganando como puntos y que quizás Dios un día me iba a balancear la cosa y me iba a decir, bueno, entra. Por la noche rezaba Padre Nuestro. Si había sido muy malo ese día, rezaba mucho Padre Nuestro. Me quedaba dormido siempre. Y era que ignoraba la verdad, ignoraba este libro. Ignoraba lo que este libro dice. Y Dios aquí nos instruye y nos dice que todos hemos quedado destituidos, que nadie, que no hay justo, no hay ni uno, dice Romanos 3:10, no hay justo, persona justa, ni una, no existe una. La única persona justa que ha caminado sobre la tierra, hay uno nada más, se llama Jesús, se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque era Dios hecho hombre, era la divinidad que tomó forma humana y vino para hacer algo por ti y por mí. Pero todos hemos pecado, no hay justo, no hay ni aún uno. Entonces la pregunta que Romanos, ese es el dilema nuestro. Todos somos imperfectos, nadie se merece. No hay un hombre que haga el bien y nunca peque. Nadie, no existe eso. Entonces la pregunta en Romanos que Dios quiere contestar es esta. Pues si todos somos malos, ¿cómo es que Dios nos puede perdonar? Porque Dios quiere perdonarnos. La Biblia dice que Dios quiere perdonarnos por medio de Él, ofrecernos un regalo que no merecemos, pero que a cambio de nuestra fe, Él está dispuesto a darnos, que es el regalo de la vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Romanos nos dice, este es el problema de ustedes, todos son malos. Romanos, italianos, cubanos, por supuesto, especialmente, y todas las nacionalidades habidas y por haber. Aquí no hay nadie bueno. El único bueno que hay es Dios. Entonces el libro de Romanos, del capítulo 3, versículo 24, hasta el capítulo 5 y su último versículo, nos da la solución cómo nosotros que hemos sido hallados ya culpables, que lo que nos espera es el juicio final, cómo es que podemos nosotros ser absueltos y perdonados. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han sido culpables de algo y alguien los ha perdonado, la autoridad los ha perdonado. Yo conozco eso muy bien. Y déjenme decirle, cuando la autoridad se trata de Dios y puede perdonar a una persona mala, a una persona imperfecta, esa es la mayor bendición que Dios nos puede decir: te perdono, te absuelvo de tus pecados, quedas justificado ante mis ojos, quedas perdonado.
De eso se trata, ese es el corazón del capítulo 3, versículo 24 hasta el final del capítulo 5, donde dice que a pesar de que nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero dice el versículo 24 que nosotros podemos ser justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Podemos ser justificados. Justificado es cuando Dios, cuando el juez nos dice absuelto y le da con el martillo y queda el acusado, queda absuelto y se va en libertad. ¿Usted se imagina que cualquiera de nosotros que tiene tantos defectos, tenemos defectos internos, pensamos erróneamente, se nos ocurren ideas horribles, morbosas, tenemos deseos completamente egoístas, no amamos a otros, somos impacientes, somos iracundos, nos falta el amor, nos falta humildad, tenemos muchos defectos, sin hablar de los defectos físicos que podemos hacer de carácter sexual, de carácter de hábitos erróneos. Todos estamos llenos de defectos, y que una persona llena de defectos, de pecado, como yo o como usted, pueda ser perdonada por Dios, no hay bendición como esa. Entonces, Romanos capítulo 3 nos dice que Dios nos puede perdonar porque Jesucristo fue el que le dijo al Padre: Padre, envíame a mí, que si hay que pagar las cuentas que deben todos estos pecadores, envíame a mí, que yo las quiero pagar. Y Jesucristo, el justo, murió por los injustos con el fin de podernos llevar a Dios y decirle a Dios: Padre, este ha creído en mí, yo di mi vida por él, yo pagué su deuda, perdónalo, no porque él se lo merezca, sino porque yo sí me lo merezco y yo me gané el perdón de él. Dáselo a él porque él está poniendo su fe en mí. La Biblia dice que nosotros podemos ser perdonados por medio de depositar nuestra fe en Jesucristo, en su sangre que la derramó y pagó, hizo un sacrificio perfecto para pagar todos nuestros pecados. El Cordero de Dios quitó el pecado del mundo entero. Romanos capítulo 4 nos habla de que Abraham no fue justificado por las obras que hizo. Dice Romanos capítulo 4 que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Luego habla de que David habla de la bienaventuranza, de la bendición tremenda del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras. Los seres humanos pensamos que si hacemos suficiente, Dios nos perdona, y no nos damos cuenta que el que no cumple toda la ley de Dios al pie de la letra todos los días, toda su vida, y rompe la ley de Dios, los deseos de Dios, la voluntad de Dios, la moral de Dios, el que rompa cualquier principio de Dios una sola vez, dice Santiago capítulo 2 versículo 10, que el que cumple toda la ley pero rompe un solo punto, ya es culpable. ¿Quién no es culpable? ¿Quién no se ha robado algo en su vida? Un lápiz de la escuela. Me encantaba mirar los lápices de mis amiguitos, cuando traían el lápiz nuevo y yo lo que tenía era un mocho. Se levantaban a ir al baño, ahí perdía el lápiz. No, yo no sé, caminó, se fue, no sé. ¿Quién no ha dicho una mala palabra? ¿Quién no ha utilizado el nombre del Señor en vano? ¿Quién no ha desobedecido a sus padres? Cuando uno de los mandamientos es honra a tu padre y a tu madre, pero hónralo de vez en cuando, no, toda tu vida. ¡Wow! Y así sucesivamente. Todos dejamos que desear, pero Jesús cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Fue perfecto y sin embargo murió como pecador. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestros pecados. Jesucristo cargó mis pecados y lo clavaron en la cruz por mí,
por mí murió Jesús. Y quiero decirte que por ti también murió Jesús. Y pagó todos tus pecados. Lo que pasa es que hay personas que dicen: Jesús, perdóname y límpiame. Yo creo en ti, quiero que entres en mi vida. Yo creo de corazón que tu sangre me limpia de todos mis pecados. Hay personas que creen eso. Y Romanos nos trata de enseñar que nosotros, los pecadores, podemos ser justificados por la fe en Jesucristo. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 nos habla de que así como en Adán todos hemos muerto, en Cristo todos podemos vivir. Que en Adán todos hemos recibido maldición, en Jesucristo podemos recibir bendición. Adán fue el autor de todo el pecado en el mundo, y quiero que usted sepa que Jesucristo es el autor de toda la salvación en el mundo. Y que usted y yo podemos recibir a Cristo y decir: Cristo, ahora yo quiero que tú seas mío, yo quiero ser tuyo, yo quiero creer en ti, yo quiero confiar en ese pago. Esto que les estoy diciendo, mis queridos amigos y hermanos, no es religión. Esto es la Biblia a pulso. Es más, yo creo que creer en Dios no es cuestión de una religión. Es más, dice aquí en Romanos capítulo 10 que los judíos convirtieron, en vez de su fe en Dios y tener una relación con Dios, ellos empezaron a confiar en el judaísmo, en su religión, en la observación de todas sus leyes y todos sus ritos, y no confiaron en el Mesías. Dejaron a un lado al Mesías y sustituyeron a Jesús por su religión. Pero eso no solamente lo hacen los judíos, lo puede hacer cualquier persona en el mundo entero, que su religión sustituya una relación con Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana que Dios está buscando tener una relación personal contigo. Y tú, mis palabras, tú no vas a saber si son verdad si tú no lo pruebas. Mire lo que yo le digo a las personas. Yo tengo amigos que no son cristianos. Y yo le digo: mira, si lo que yo te digo, si lo que yo creo no es verdad, y me muero, y tú no lo crees tampoco, y no fue verdad, yo no perdí nada, no perdí absolutamente nada. Pero si lo que yo creo es verdad y tú, por tener el corazón y la mente cerrada, no eres capaz de darle un chance a Dios en tu vida, si es verdad, yo gano mucho. ¿Y qué pierdes tú? Perderías muchísimo también. Yo le ofrezco la misma oferta a usted que está aquí, que usted le dé un chance a Jesucristo, que usted abra su corazón y que usted le diga a Jesús: Jesús, yo voy a creer lo que dice tu palabra. Oigan lo que dice. Dice que Dios, dice Romanos 5, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que ahora, si hemos creído en Jesús, pues ahora estando ya justificados por su sangre, seremos salvos de la ira venidera. En otras palabras, lo que nos justifica y lo que nos declara no culpables es nada menos que la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Una sangre perfecta, preciosa, de Dios hecho hombre, que fue derramada para pagar la deuda que yo le debía a Dios y que usted también le debía a Dios. Pues ahora que ya el Señor nos ha perdonado, ¿cómo debemos vivir? El capítulo 6 de Romanos es que hay personas que se confunden y dicen: ay, si esto es así, esto es por gracia, la salvación es por gracia, la salvación es por fe. Vamos entonces a hacer muchos males para que la gracia de Dios crezca aún más. Y aquí Romanos capítulo 6 nos dice que eso es lo último que debemos pensar nosotros. Romanos capítulo 6 es para enseñarnos cómo usted y yo podemos tener victoria sobre esas debilidades que todos tenemos. Ustedes saben del hombre que oró y le dijo: Dios, en lo que va de día, en este día,
te doy gracias porque me has ayudado a controlar mi mal carácter, porque no he codiciado a ninguna mujer, porque no me he puesto bravo con nadie, porque no le he metido cañona a nadie hoy. Me has ayudado a librarme de todo. Así que, Señor, en esta mañana lo que te pido ahora es que me ayudes a bajarme de la cama porque me estoy despertando. Y nos tenemos que enfrentar a una vida de desafíos donde nuestras debilidades se adueñan de lo mejor de nosotros. Romanos capítulo 6, si me lo pones ahí, Luis, por favor. Romanos capítulo 6. Le damos esta tarjetita para que usted pueda leerlo. Yo no quiero que usted crea que usted llegue a sus conclusiones. Y vamos a leer aquí un poquito. Fíjense lo que dice. En vista de que esta salvación, que estamos justificados, que es por la fe en Jesucristo, ahora, ¿qué diremos? ¿Pecaremos? ¿Perseveraremos? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2. Miren lo que dice. Que Dios nos libre. Pensar así, que voy a perseverar en vivir una vida desordenada, una vida egoísta, una vida producto de mi carne, de mis deseos, de los que aprendí en mi niñez, de los que se me ocurrieron a mí, de las malas costumbres que aprendí en mi entorno familiar o en mi entorno social. Voy a seguir viviendo de esa manera. Que Dios me libre. ¿Por qué? Miren por qué. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en el pecado? ¿Cómo que hemos muerto al pecado? Claro, porque si usted ha creído en Jesús, que Jesús murió y resucitó, y usted ha creído en Jesús, usted está identificado con Jesucristo en su muerte. Por eso dijo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esa es la gran posición que tenemos en el momento que venimos a Jesús y creemos en Él. Es que ahora nosotros nos encontramos en Cristo. Y por eso dice Pablo en otro pasaje: de manera que si alguno está en Cristo, nueva creación o nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. En otras palabras, que Dios ahora ve a su Hijo crucificado, derramando su sangre por nuestros pecados, y cuando tú le dices: yo quiero que ese Jesucristo sea mío, yo creo que eso que hizo hace 2000 años fue por mí, y yo creo en eso y yo confío en Jesús como mi Salvador, de repente tú estás identificado con Cristo. Y aquí dice que nosotros, los que ya hemos muerto al pecado, si Cristo murió, yo morí con Cristo y tú también, si tú eres de Cristo. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en pecados? Aquí el llamamiento es que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar las cosas que sabemos, que nos caiga bien la moneda. Por eso ustedes van a encontrar aquí que la palabra saber, sabiendo, se repite tantas veces. Tenemos que saber. Saber tiene que ver con el conocimiento. Tenemos que estar claros, tenemos que entender, tenemos que saber cuál es la realidad que ha pasado en nuestra vida espiritual, en nuestro espíritu. Usted y yo somos seres espirituales, pero el espíritu no estaba vivo. Al conocer a Jesucristo, el espíritu vive, porque el Espíritu Santo entra y le da vida a nuestro espíritu. Antes, ¿qué gobernaba nuestras vidas? Los deseos, las pasiones de nuestra humanidad, pasiones emocionales, pasiones de pensamientos incorrectos, pero no nuestro espíritu. Dios quiere que tú y yo vivamos nuestra vida ahora, si somos cristianos, como cristianos espirituales. Que dejemos que las cosas del Espíritu de Dios gobiernen nuestras vidas. Y todos los días podemos vivir en este nuevo orden. Es un nuevo caminar, es saber la verdad y es creerla y es practicarla. Saberla, aceptarla y creerla, y luego tomar nuestro cuerpo, nuestros miembros, desde nuestra cabeza, nuestros ojos,
nuestros oídos, nuestra boca, nuestros pies, nuestras manos y utilizar todos los órganos de nuestro cuerpo, nuestros miembros, como instrumentos de justicia para Dios y no usarlos como antes los utilizábamos. Ese es el propósito de Romanos 6. Dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? La respuesta es, por supuesto que no debemos vivir así. Versículo 3, ustedes no saben, nótense, que es saber. Tenemos que tener el conocimiento correcto. Ustedes no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Porque fíjense, cuando nosotros venimos a Jesucristo y decimos, yo quiero ser bautizado, y alguien nos bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos preguntan, ¿tú quieres ser bautizado por qué? No, porque yo creo en Jesús. ¿Tú crees en Jesús? Sí, yo creo que... ¿Qué es lo que tú crees? Que Jesús murió y resucitó por mí. Bien, te voy a bautizar porque tú estás haciendo profesión de fe cristiana. Y ahora yo te bautizo, te coloco dentro del agua o debajo del agua, te coloco dentro del agua, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y después te saco y ya te bauticé. ¿Qué significa eso? ¿Qué simbolismo tiene eso? Que cuando nosotros creemos en Jesucristo, Cristo murió, yo morí. Cristo, su cuerpo, fue sepultado, el mío también. Cristo resucitó, yo también he resucitado para vida nueva. Jesús murió como hombre y resucitó con un cuerpo glorificado. Y luego partió y se fue a la mano derecha de Dios. Pues aquí está hablándonos de que los cristianos que nos hemos bautizado, lo que hemos hecho es que hemos ilustrado la verdad que pasó entre Dios y nosotros. Somos sepultados. Miren lo que dice el versículo 4. Somos sepultados juntamente con Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Somos sepultados con Él, juntamente con Él, para muerte por el bautismo. Así que fuimos sepultados. Y ahora nos sacaron del agua, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así ahora nosotros andemos como. ¿En qué? Anoten esas dos palabritas, subrayenlas, esas son dos palabras muy importantes. Dios quiere y nos da el poder para que nosotros, si estamos identificados y Cristo vive en nosotros y el Señor nos ha lavado nuestros pecados, ahora podamos vivir una vida nueva. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene, el Espíritu Santo tiene todo el poder para darte a ti y darme a mí. El poder que necesitamos para poder vivir diferente a como antes vivíamos. Nosotros no tenemos que seguir obedeciendo los deseos que antes teníamos. Amado, yo les ruego como extranjeros y peregrinos, dice Pedro, que se abstengan de los deseos carnales que ustedes tenían cuando estaban en ignorancia. Ahora, por el contrario, ustedes deben ahora, como Él que vive en ustedes y que los llamó es santo, ahora y a partir de ahora sean ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Si antes yo hacía trampa, ahora soy cristiano, ¿debo seguir haciendo trampa? Si antes engañaba a la mujer en mi vida, ahora debo engañar a la mujer de mi vida. Si antes decía mentira, ahora debo seguir mintiendo. Si antes tenía pensamientos malos, negativos, de rencor, de condenación hacia otros, debo seguir teniendo esos pensamientos. Antes me hacían algo y no lo perdonaba, lo que quería era venganza, y ahora no perdona a Dios, no me perdona a mí.
¿No quiere Dios que yo perdone con el mismo perdón y la misma gracia con que yo he sido perdonado? En otras palabras, nosotros no tenemos que seguir viviendo obedeciendo a aquellos deseos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, si tú eres cristiano, el Espíritu de Dios vive dentro de ti. Y la Biblia dice que más fuerte es el que está en ti que el que está en el mundo. Y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Espíritu de Dios es poderoso y la Biblia dice que tú y yo, si tenemos al Espíritu, podemos ser llenos del Espíritu. Y si somos llenos del Espíritu y aprendemos a andar en el Espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne, tendremos en nuestra vida el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. No hace falta ley para eso. Lo que hace falta es tener al Espíritu Santo. Por eso dice ahí en Gálatas, contra tales cosas no hay ley. No hay ley que pueda gobernar. La ley no dice nada de la paz ni del gozo. Esas son cosas que nada más el Espíritu de Dios puede producir en ti y en mí. Y los cristianos podemos vivir andando en el Espíritu, ser llenos del Espíritu y no satisfacer más los deseos de la carne, mis hermanos. Óiganme bien, óiganme bien. Déjenme leerles aquí una listica. Y la lista no es completa. Oigan esto. Dice, anden en el Espíritu y no satisfagan más los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contrarios a los del Espíritu. Y los deseos del Espíritu contrarios a los de la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieren. Y manifiestas, evidentes, son las obras de la carne. Le voy a hacer una radiografía de usted y de mí. La carne nuestra, esa humanidad que hay en nosotros. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta. O sea que es etcétera. Etcétera, acerca de las cuales, dice Pablo, los amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más, o sin embargo, o por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Usted y yo escogemos a quién quiero yo que gobierne mi vida. Y aquí habla de que nosotros podemos dejar que el Señor nos gobierne. No debemos vivir diciendo, hagamos males para que vengan bienes. Ya estoy perdonado, ya puedo hacer lo que yo quiera. Que Dios nos libre, eso es una herejía. Si el legalismo es malo, el libertinaje es igualmente malo. Son dos extremos. La verdad está por el medio. Dice que nosotros hemos sido bautizados para identificarnos con Cristo, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Bautizarse es una semejanza, es una ilustración. Si fuimos plantados con Cristo en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea... Estamos en el 6. ¡Yujú! Ahí.
estaba echando una siestecita por allá atrás. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, que significa inoperante, inutilizado. El poder del Espíritu Santo que vive en ti y en mí puede amarrar, puede inutilizar, puede hacer inoperante esos deseos. Por eso el cristiano puede vivir espiritualmente agradando a Dios. ¿Por qué? Porque más fuerte es el que vive en nosotros que el que está en el mundo. Más fuerte es el espíritu que la carne en nosotros. Mira que la carne es fuerte, como ala, como ala la carne. Pero ahí podemos decirle, no, ya yo morí a eso. Es cuestión de acordarnos y de repetirlo muchas veces. No, ya yo morí a eso. Ustedes saben, hay hombres que se han acostumbrado a mirar el cuerpo de las mujeres y a codiciarla. Y tienen, les da tortícolis. ¿Verdad? Tienen el mal de ventilador, de oscilador. Pero ahí tenemos que decirle a nuestro espíritu, esa persona, ora por ella, ora por ¿a dónde va su alma? Y nosotros tenemos que aprender. Uno aprende a repudiar lo que Dios repudia y a amar lo que Dios ama. Dice que nosotros no tenemos que servir más al pecado. ¿Por qué? Porque el que ha muerto, versículo 7, Luis, ya ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Por lo tanto, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios con Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco, versículo 13, presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Al contrario, preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de hacer eso? Versículo 14, porque el pecado no se va a adueñar, a enseñorear más de nosotros, porque no estamos bajo una ley. Eso no lo estamos haciendo por una ley, lo estamos haciendo porque la gracia de Dios ha sido derramada en nuestros corazones. Tú y yo tenemos la gracia de Dios. Y la Biblia dice que donde abunda el pecado, y miren que abunda, sobreabunda ¿qué? La gracia. Y nosotros tenemos la gracia de Dios, que es la posibilidad, el poder de Dios derramado en nuestros corazones, su Espíritu viviendo en nosotros. En otras palabras, mis hermanos, nosotros no tenemos que vivir como vivíamos antes. Tenemos que pasar la página y decir, soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Voy a dejar las cosas de ayer, las voy a dejar atrás y voy a seguir ahora las cosas del Espíritu de Dios. Esto es importantísimo, es importante. ¿Para qué? Para tener victoria, para poder tener un buen testimonio, para poder agradar a Dios. La Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, que esto no es de nosotros, es un regalo de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe, pero que somos ahora, que somos cristianos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó desde hace mucho tiempo, de antemano, para que nosotros aprendiésemos a andar, a caminar, a vivir en una nueva manera de vivir. ¿Cuál es tu modelo? Mi modelo de vida se llama Jesús. ¿Y el tuyo? Mi modelo de vida es Jesús. Dios quiere que nosotros lo imitemos a Él, que es manso, que es humilde de corazón, que nada más que anda en amor,
que perdona, que está lleno de la gracia de Dios para no tener que hacer absolutamente nada incorrecto. Ahí es donde tú y yo debemos vivir. Mi deseo en esta mañana es que usted pueda abrazar eso y que podamos hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Que podamos decir: Señor, con tu ayuda. Es más, les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a tener esta oración y terminamos. Señor, con tu ayuda. No lo tienen que decir en voz alta, pero en su corazón: Señor, con tu ayuda voy a dejar que Jesús y la vida de Jesús gobierne mi vida. No quiero andar como antes anduve. No quiero vivir como antes viví. Quiero estar lleno de amor, de humildad, de paciencia. Quiero ser benigno siempre, nunca maligno. Quiero perdonar. Quiero ser comprensivo. Señor, ayúdanos en esta mañana a hacer como tú quieres. Señor, quizás hayan personas aquí que todavía tú no estás viviendo dentro de ellos. Y mi amiga o mi amigo, si ese es tu caso, en este momento ábrele tu corazón al Señor y dile: Jesús, yo sé que yo tengo muchos defectos, son pecados, pero yo quiero que tú me perdones por todos ellos. Y Jesús, tú moriste por mí y derramaste tu sangre por mí. Yo quiero que en este momento tu sangre me limpie de toda culpa que yo tengo. Quiero estar perdonado. Quiero estar absuelto delante de ti. No quiero ser hallado culpable. Quiero ser hallado absuelto. Jesús. Pablo dijo que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó a Jesús de entre los muertos, seremos salvos. ¿Puedes tú confesar que Jesús es el Señor, que Él es Dios? ¿Crees tú que murió y derramó su sangre para pagar la deuda que tú le debías a Dios? Jesús murió y pagó la deuda. Resucitó y dejó la deuda paga. Y ahora nos dice: el que cree en mí tiene vida eterna. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees tú esto? Díselo al Señor en tu corazón. Dile: Señor, yo creo eso. Pues la Biblia dice que si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor y creemos en nuestro corazón, seremos perdonados, seremos salvados. Eso fue lo que hice yo un día hace muchos años. Creí, recibí, acepté, confié en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y Él entró en mi vida y empezó a cambiar mi vida de adentro para afuera. Y va a cambiar la tuya si tú le das una oportunidad. Padre, en esta mañana nos ponemos, Señor, humildemente delante de ti y te decimos: Señor, yo no puedo salvarme a mí mismo, pero yo creo que tú sí puedes salvarme a mí. Yo no puedo merecer nunca el perdón de mis pecados, pero la sangre de Jesús sí me puede perdonar de todos mis pecados. Díselo. Dile: la sangre, yo creo en la sangre de Jesús. Es la fe en la sangre de Jesús la que nos da el perdón de todas nuestras faltas, las que sean, grandes o pequeñas. La sangre de Jesús nos puede limpiar. Y esta mañana pongo mi fe en Jesús. Dile ahí en tu corazón: Jesús, hoy creo en ti.
Dame vida. Perdóname. Porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Señor, tú nos amas con amor eterno. Y tú dices que tu misericordia la has extendido para todos nosotros. Tú dices que tú no quieres que ninguna persona perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú quieres que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y se salven. Y Señor, ayúdanos. No queremos seguir a hombres, no queremos seguir una religión organizada. Lo que queremos es seguir tu palabra y ser discípulos tuyos, ser seguidores tuyos. Señor, hay seguidores tuyos en el mundo entero. Y Señor, nosotros queremos ser parte de ese grupo. Y en esta mañana, haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Cámbianos, Señor. Te pido que hagas milagros para mostrarnos cuán poderoso, cuán real tú eres. Esas peticiones que alguien aquí piensa, nadie puede resolver este problema. Yo te pido, Señor, que tú le resuelvas a la persona que sea ese problema. Que tú hagas ese milagro para que esa persona sepa de que hay un Dios verdadero en el cielo. Te pedimos eso en esta mañana. Y te pedimos, Dios, que a medida que pasan los días y vamos empleando nuestras vidas y acercándonos a lo que llegará el día inevitable donde partamos de este mundo, que te demos lo mejor de nuestras vidas a ti, porque tú moriste por nosotros para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ayúdanos a vivir para ti, a darte lo mejor de nuestras vidas. Te pido tus bendiciones para los enfermos, los que están aquí, los familiares de los que no están aquí. Te pido, Señor, tus bendiciones para los que están angustiados con algún problema de algún carácter, legal, familiar, matrimonial. Te pido, Dios, que hagas milagros aquí para nosotros. Y, Señor, que cambies las circunstancias que nos tienen completamente aplastados, entristecidos. Y te vamos a dar gracias hoy y siempre, Señor. Gracias por lo que has hecho y también lo que vas a hacer, porque sabemos que tú siempre estás trabajando. Así que bendícenos y guárdanos y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Bendice a los hijos nuestros, los que estaban aquí esta mañana, Señor, que vinieron buscando tu bendición, y a los que están ahí en ese salón, en ese edificio donde les están enseñando historias de la Biblia. Señor, bendícelos, bendícelos, cuídalos, guárdalos del maligno, guárdalos de esta sociedad y de este mundo que los quiere malear. Te lo pedimos, Dios. Te pedimos por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos. ¿Cuántos se unen a mí en esa oración? Te pedimos por nuestros familiares y seres queridos que están en otras partes del mundo,
quizás ahora pasando necesidad, sufriendo. Te pedimos, Señor, que tu gracia, que tu Espíritu Santo llegue a ellos y los consuele y los sostenga en este momento. Así que, Señor, en esta mañana no nos queda otra alternativa que confiar en ti y darte gracias a ti, porque tú eres el Dios que siempre eres bueno. En todas estas cosas dice tu palabra. O sea que a pesar de lo que estemos pasando, sabemos que todos, al estar en tus manos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú eres vencedor, tú eres vencedor, tú eres una vencedora, tú eres un vencedor, tú eres un vencedor. Somos vencedores gracias a Jesucristo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y, Señor, en esta mañana nos quedamos en tus manos. Bendice a cada uno aquí en sus actividades de este día. Bendíceles, bendíceles y cuídanos a todos. Te damos gracias y despedimos esta reunión en el bello y dulce nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén, amén. Alabaré, alabaré.